noches, ¿cómo están? Volvemos a encontrarnos para hacer desde el living, desde Telered, los estudios de Telered en la calle Gutiérrez 442, en el barrio El Quinto o Constantini. No sé exactamente, nunca sé si es El Quinto o Constantini. Bueno, ¿cómo están? Hace ya bastante que no nos vemos. Realmente hemos estado bastante vagos este mes de mayo, fines de mayo a lo que va de junio. Hemos estado bastante vagos, con muy poca actividad en lo que hace a los medios. Pero bueno, ya es momento de retomar, de volver, de empezar un poquito a mostrar, a comentar nosotros, y también ustedes obviamente formarán su opinión de las cosas que están pasando en este país. Sí, seguramente lo más resonante que ha pasado estos últimos días es la condena, ¿no? La condena y la prisión de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Una cosa que no deja de ser llamativa. Yo personalmente pensaba que la Corte, o sea, ella ya estaba condenada por los jueces que juzgaron el caso Vialidad, ¿no? Pero su abogado y ella obviamente apelaron a la Corte Suprema. La Corte muchas veces puede tardar años en definir un fallo, pero esta vez se apresuró. Era un secreto a voces que la Corte iba a fallar en su contra, o sea, en su contra, que iba a validar la condena que los jueces habían hecho. Yo personalmente pensaba que era muy probable que esperaran, porque, cuando salió todo este tema de que la Corte podía fallar, Cristina se apresuró a decir que iba a ser candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires para las próximas elecciones de septiembre. Yo no sé si fue una jugada para apurar, para abrir más las aguas. Yo no lo tengo muy claro. Obviamente, condenada, ha quedado inhabilitada para ejercer cualquier tipo de función pública, y lo único que podría ayudarla sería que un presidente, Milei o el que venga, la indulten. Los que saben, no sé si los que saben, pero muchos periodistas que están muy empapados en todos los temas de Cristina Fernández de Kirchner, dicen que este es el menos peligroso, que lo que la tiene realmente comprometida son el pacto con Irán, porque ahí podría ser juzgada por traidora a la patria, y la causa de los cuadernos. Pero tiene un montón de causas más, Otesur, los sauces, y lo que a mí me llama la atención es que hay cosas que son muy evidentes. Es obvio que se ha delinquido mientras ella fue presidente. No solo ella, sino su entorno más cercano, Lázaro Báez, Cristóbal López, su propio hijo Máximo, y un montón de gente más, ¿no? Pero lo que es llamativo es que, para mí por lo menos, lo que es llamativo es que hablo con personas que tienen cierta formación, personas que tienen cierto nivel cultural, y que dicen que todo esto es una causa armada y que la terminarán convirtiendo en una mártir, en una santa, y que dentro de 4 años va a ser presidente, o de 2 años, lo que falta, va a ser presidente nuevamente. Me llama la atención porque yo creo que la corrupción, el nivel de corrupción que hubo con los K, fue demasiado llamativo y fue comprobado muchísimas veces. Yo no sé si ustedes se acuerdan la ruta del dinero K, la famosa Rosadita donde contaban la plata, o sea, los famosos bolsos de José López, que es otro que está condenado junto con ella en esta causa de Vialidad. O sea, hay demasiadas cosas. Dejaron huellas pegadas en todos lados. Es evidente que se creían impunes. Bueno, más allá de eso, la expresidente ha sido condenada a 6 años de prisión. Algunos, como les dije, que saben, dicen que este es el caso que menos la compromete, que va a haber cosas peores aún, y hay quienes dicen que no va a salir nunca más de la cárcel. Yo no sé si es real
o hay gente que es tan anti-K que está deseando eso. Como de la misma manera la gente que es muy K habla de que la están convirtiendo en una mártir, en otra Evita, pero con vida y que volverá dentro de unos años. Todo es llamativo. Yo pensé en un momento que la Corte iba a decir que escuchaba el pedido de algunos fiscales que en vez de 6 años se pedían más años de prisión. Entonces que iban a expedirse al respecto más adelante. Ese más adelante era cuando ella ya fuera diputada electa, que yo no sé si cuando se es diputado electo ya tener fueros o esperar a diciembre a que ella jurara como diputado. En una historia no tan lejana, recordemos que Menem estaba condenado, pero nunca fue a la cárcel, salvo en el primer año que de la Rúa fue presidente, que estuvo unos meses en una quinta que era de Gostañán, preso, porque siempre tuvo el fuero de senador. Y yo creo que tenemos que hacer una reflexión más importante que si la ponen presa, si no la ponen presa, que si nos gusta Cristina, si no nos gusta Cristina. Y yo creo que la reflexión es que tenemos que pensar el deterioro moral que este país tiene y nuestra clase política tiene. En lo que van 25 años, estos últimos años, 2 expresidentes condenados por malversación de fondo, por corrupción, por lo que fuera, condenados. Cristina cumpliendo en estos momentos el arresto domiciliario, arresto al que estuvieron de acuerdo los jueces en hacerlo, dárselo domiciliario por 2 razones. Una porque tiene más de 70 años y otra porque es una expresidente y siempre corre el riesgo de tener un atentado o de que algo le pase. Ahora, ella se le notificó vía Zoom para evitar esa famosa caravana que querían hacer, vía Zoom, que estaba condenada, que estaba presa, y se le pusieron una serie de restricciones. Por ejemplo, que no puede salir al balcón, que es poca la gente que puede ir a visitarla, y yo calculo que otra de las cosas que van a hacer es que las fuerzas, no sé si de Ciudad Autónoma, la Policía Federal o quién, tendrá que empezar a sacar a los manifestantes, porque si no la gente de ese barrio no va a poder vivir tranquila. Ya de por sí Constitución y esa zona es una zona insegura. Si encima te tenés que bancar que haya una oleada de gente que te hace gazebos, te prende fuego porque tienen frío, te hace la olla popular, esa gente tiene derecho a vivir en paz, tiene derecho a poder salir de su casa a la hora que quiera o a la hora que tenga que salir para ir a trabajar y que pueda volver tranquilos, sin necesidad de tener que estar con una horda humana ahí esperándolos. Veremos qué pasa. Espero que no sé, esto ya no depende de la justicia, sino directamente de quienes sean ministros de seguridad, tanto a nivel ciudad autónoma como a nivel nacional. Pero daría la sensación como que le han perdido el miedo a Cristina. Ustedes se acuerdan que hasta hace un par de años atrás Cristina pegaba un grito y propios y ajenos se quedaban tranquis y quietos. Bueno, yo no sé tampoco si es el ocaso político de ella, como muchos periodistas que escriben en diarios que están enemistados con los K, llámese Clarín, llámese La Nación, dicen. Tampoco creo, como dicen los medios que son afines al kirchnerismo, que Cristina vuelve, lidera y va a seguir siendo la referente de lo que sería la oposición en este momento. Ustedes saben que ya es bastante vox populi que ha habido un pacto entre Cristina y Milei. Milei la quería libre, no porque la quería libre, como decía él, porque a Cristina hay que derrotarla en las urnas, porque a lo mejor no la derrotaba, sino simplemente porque él tenía un pacto con ella de que mientras él fuera presidente y la iba a salvaguardar de lo que le está pasando. Por una vez en la vida, el Poder Judicial pareció mostrarse totalmente independiente del Poder Ejecutivo, pero yo no sé hasta dónde no se ha empergeñado todo este tipo de cosas, porque en estos momentos todo el mundo habla de Cristina. El centro de atención en este país es Cristina. Mientras tanto, se están vaciando los hospitales,
hay que pedir urgente una ley de discapacidad o hacer que la discapacidad sea declarada en estado de emergencia. La famosa no inflación no es tan no inflación, porque yo lo veo como Doña Rosa. Yo voy al súper el lunes, pago 10. Y lo mismo que me llevé el lunes, voy el jueves o el viernes, ya no es 20 o 25 como era en la época de Massa, pero es 12. La otra vez lo escuchaba Jorge Fernández Díaz que decía, sí, han bajado la inflación, pero esto es como cuando agarrás a un enfermo que tiene 41 o 42 grados de fiebre. Le bajás la fiebre a 37,5 y por supuesto es todo un adelanto, pero sigue teniendo fiebre y sigue estando enfermo. Tampoco sé la macroeconomía que aparentemente Milei le estaba manejando bien, cómo está. Pero eso no lo sé yo porque de economía no entiendo nada. Tal vez algunos de los que estén escuchando este programa puedan hacer un análisis mucho más profundo del que yo puedo hacer. Pero bueno, así estamos, ¿no? Con la señora expresidenta condenada, esperemos que ella se atenga a cumplir las cosas que le pidieron. Le han dicho que si no la cumplen la sacan de ahí y la llevarían a una cárcel común, a Ezeiza. Yo personalmente, no fue idea mía, lo he escuchado decir, no sería mala idea que la mandaran al Calafate. Allí se evitarían todas estas idas masivas a verla y a victoriar, no porque la gente sí es fanática de Cristina, bueno, que sea fanática de Cristina, pero que no jodan al resto de la humanidad. Y además estaría, creo yo, más salvaguardada. El temor de ella es que ella tuvo un intento de asesinato, que yo personalmente creo que fue un auto-intento, fue algo pergeñado por ellos. Pero, como siempre, con nuestros políticos, cuando nosotros creemos que es blanco, después nos damos cuenta que es negro. Y cuando creemos que es negro, es amarillo. Hacen y deshacen a su antojo. No solamente los K. De los K a Milei, pasando por todo lo que sea pro radicalismo, hacen y deshacen cosas, y a veces con un cinismo y una hipocresía tan grande que es sorprendente. Bueno, eso es lo que pasa con Cristina. Le pedí al doctor Fernando Casset, que sabe de leyes, que explique un poquito cómo es la situación, para que todos tengamos una idea un poco más clara de qué es lo que pasó realmente, cómo pasó y qué es lo que está pasando y qué es lo que puede llegar a pasar. Después, yo no sé tampoco si esta de ponerla a Cristina, ya condenarla, o de ratificar la condena que tenía, lo posiciona a Kicillof como el líder de la oposición y si el peronismo se unificará tras él. Ha vuelto a aparecer Sergio Massa, que estaba bastante escondidito. Ahora supongo que pensará que tiene posibilidades de encaramarse él nuevamente como líder del peronismo. Veremos qué pasa. Kicillof o Massa, yo creo que son nefastos los dos, pero bueno, esa es mi opinión, no tienen por qué compartirla. Y después, con respecto al resto de lo que podría ser oposición pero no es, siguen estando los libertarios que se unen con el PRO, que se quieren, que se odian, que se juntan, que no se juntan. Macri se pelea con Milei, entonces las negociaciones entre entre Ritondo y la Milei, la hermana de Milei, o pareja, o no sé quién está ahora, están ahí, que nos juntamos, no nos juntamos, que vamos juntos, que no vamos juntos. O sea, es una situación tan payasesca, que demuestra no solamente lo bajo que hemos caído los argentinos, sino que ya en estos momentos diputado, político y tener un cargo alto puede ser cualquiera en este país. Ya no necesitas tener estudios, ya no necesitas nada. Simplemente parece ser que cuanto más payaso sos, más posibilidades tenés de llegar. A nivel local estamos aquí con unas sesiones en el Consejo Deliberante que a veces son muy picantes, a veces muy interesantes y a veces con un nivel muy bajo de debate y de discusión entre los concejales. Yo no sé para septiembre si pasa lo mismo que a nivel provincial, no sabemos si los libertarios
carentes totales de figuras como para mostrar, van a hacer una alianza con el PRO y con el vecinalismo. No sabemos si el PRO va a ir por un lado, el vecinalismo por otro. No sabemos qué van a hacer los radicales. Otra vez, un radical de larga data, una persona que ya está alejada de la política, me decía, si vamos en una alianza nos van a poner de furgón de cola, no vamos a meter ni medio concejal. Entonces, para no meter ni medio concejal, vayamos con nuestra lista como radicales. No vamos a meter nada, seguramente, pero por lo menos va a volver a estar la lista, creo que es la número 3, va a volver a estar la lista número 3 en una mesa y va a haber algunos afiliados radicales que se sientan representados y van a tener a quien votar. No sé si eso pasará. Yo recuerdo que en el 23, vecinalistas viejos me decían, busqué la lista, me lo decían a propósito, obviamente, no porque sabían que no, busqué la lista vecinalista para votarla y no la encontré. Obviamente habían hecho una alianza, todos recordamos, habían hecho una alianza con el PRO. Entonces, yo no sé hasta qué punto no sería bueno que los viejos espacios políticos, sobre todo los locales, porque uno en un lugar como este vota más a la gente que al espacio político o que a un partido político, si no sería bueno que esos partidos volvieran a tener su identidad y a presentarse ellos solos. No lo sé, es una cosa que se me ocurre en estos momentos. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Mientras tanto, antes de agradecer a nuestros auspiciantes, me gustaría que Javier, ¿me podrías poner el flyer de Ramiro Feijóo, por favor? Bueno, el viernes 20 a las 21 horas en el complejo, no sé cómo se llama, el Centro Cultural Doña Ana de Matos, Ramiro Feijóo, que lo hemos tenido en nuestro programa, un joven escritor, empezó a escribir muy joven, creo que el primer libro que editó, que escribió, tenía 15, 16 años, va a presentar su libro ¿Quién es Lidia? Y yo no lo he leído todavía, él me mandó los flyers para que yo los viera, sería interesante, sé que viernes 9 de la noche, hace frío, pero realmente Ramiro escribe cosas muy interesantes y yo he leído los cuentos cortos que hace, recuerdo uno que me gustó muchísimo, que era la historia del sable de San Martín, otro muy lindo que hizo sobre el puente de los suspiros de Venecia, realmente es muy talentoso. Así que sería bueno que la ciudadanía de Luján lo acompañara en la presentación de estos libros. Es el viernes a las 21 horas en el Centro Cultural Ana de Matos, ahí en el Paseo Calerián, junto al río, donde era el antiguo colonial. Y también quiero invitar a la población para que el viernes 20 a las 4 de la tarde, 16 horas, se trasladen a Olivera, donde se va a hacer la recreación de la batalla de Olivera. La batalla de Olivera creo que tuvo lugar en el año 1880 y fue la última de las peleas ya que hubo entre provincianos y gente de Buenos Aires. Era cuando se estaba discutiendo el tema de buscar la capital de la República, que si la capital iba a ser Buenos Aires o quien fuera, donde las tropas de Carlos Tejedor, creo que era el gobernador en ese momento, se enfrentan a las tropas nacionales. Bueno, es derrotado y finalmente hay cierta unificación en el país. Eso es con respecto a las cosas que me parece interesante que sepamos para este fin de semana. Antes de hacer una pausa, vamos a agradecer, como siempre agradecemos, al Estudio Jurídico de Julián Curone, Derecho Previsional y Tributario, Sarmiento 989, teléfono 011-3383-4317. 011-3383-4317. A la parrilla Lo de Ambrosio, en Río Colorado, entre Ruta 5 y Autovía 5, teléfono local 2323 55 96 83, 55 96 83, de Claudio Núñez, donde se come una carne, unas pastas, unos postres riquísimos y la atención es de 10. A Ciudad Esmeralda, de Mercedes Infran, todo aquello que usted necesite para su evento, ya sea interno o en un lugar afuera, en un jardín, en un parque, en un campo, Mercedes Infran les ofrece puffs, sillones, sillas, mesas
y se puede comunicar con ella al 011 31 82 39 44. 31 82 39 84. Por supuesto, agradecer como siempre a Argana Wines, www.arganawines.com.ar, en Fray Manuel de Torres 444, donde está la agencia de turismo A Todos Lados, las dos manejados por Tate Mitidiero. El teléfono es 011 22 44 62 44, 22 44 62 44. A Todo Uniformes, en la calle Francia, entre Mitre y San Martín. Todos ustedes conocen Todo Uniformes. El lugar, su chico va al colegio, su nieto va al colegio que vaya, seguramente en Todo Uniformes encuentra lo que necesita. Creo que no queda nadie más, así que vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos, no sin antes mandarle un cariño muy grande a Dani Mash. Prepárate para una noche mágica e inolvidable. El 8 de julio en la sede social de PAIS, los artistas de la noche serán el legendario Raúl Gabriel, con su incomparable voz y carisma, la energía contagiosa de la T-Band y el ritmo de Todos contra Jaime. Toda la información en la descripción. Los esperamos para disfrutar juntos. Te dejamos recomendaciones importantes para prevenir el dengue. Coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia a diario el agua de floreros y portamacetas. Mantén la pileta limpia y clorada. Tira agua hirviendo sobre rejillas y desagües. Renová a diario el agua para tus mascotas. Desechá en bolsas de residuos objetos en desuso. Mantén el pasto corto. Evitemos que el mosquito se reproduzca. Entre todos podemos cuidarnos. Bueno, ya estamos de nuevo al aire y antes de empezar con nuestro primer invitado, que es el doctor Fernando Casset, vieron que hay un videíto de PAIS el 9 de julio, el 8 de julio mejor dicho, que es cuando se hace la vigilia esperando el 9 de julio. Va a haber un show muy lindo en el que va a estar la P con su banda, la P-Band, y va a estar también Raúl Lavie, que ya es una leyenda dentro de lo que es nuestra música popular tanguera. Así que, por supuesto, creo que las entradas están en venta. Bueno, nada, es interesante que acompañemos a PAIS, que todos los años hace, el 8 de julio, hace esa vigilia esperando el 9 de julio. Vamos a avanzar con nuestro primer bloque, el señor Fernando Casset. ¿Cómo estás, Fernando, tanto tiempo? Bien, Pepo, muy bien, por suerte. Viste que yo cuando hago los programas a esta hora es para que vos puedas venir. Muy bien. Si no, grabo el mediodía. Te lo agradezco. No sabés la fiaca que me da venir a esta hora los miércoles. Bueno, hoy es un día tranquilo, pero muchos miércoles grabo almuerzo. Claro. Y después venir a la noche acá, llego moribunda. Claro. Bueno, Fernando, ¿cómo anda la cosa? Te comentaba yo al aire y te pedíamos que vinieras.
A ver si nos das una explicación jurídica, no sé si jurídica es la palabra correcta, pero un análisis de esto que es la condena que sorprendió a todos. Que yo a veces digo, acá hay un arreglo, acá hay gato encerrado, todo está centrado en Cristina en estos momentos y mientras tanto el país no está tan pimpante como rimbombante como nos quieren hacer creer Adorni y Milei. A ver, por supuesto que profesionalmente puedo hacer un análisis desde lo legal o jurídico y también no le puedo quitar un tinte político a lo que opine. Estoy seguro de que con una corte con lijo adentro, esto no pasaba. Bueno, era el apuro que tenía Cristina y que tenía Milei por meterlo. Exactamente. Por eso cuando dice el gobierno, esto es una demostración de que no tenemos un pacto con el kirchnerismo, me parece que el pacto lo tenían, pero no les salió. No les salió. Ellos querían a toda costa que la campaña esta se polarizara entre el oficialismo y el kirchnerismo. Pero además, Fernando, yo soy una convencida. Milei es un invento de Cristina. Entonces soy una convencida que hay entre ellos un pacto que obviamente no lo... O sea, Milei, a Cristina y a Massa se les escapó la tortuga con Milei. Nunca pensaron que iba a llegar a... O sea, partió la oposición porque votos que fueron para él hubieran sido votos para Cambiemos, o para lo que quedaba de Cambiemos. La partió, pero lo que nunca pensaron era que después el que llegaba a la final era él. Yo recuerdo un discurso de Cristina Fernández que debe haber sido más o menos abril o mayo del año 23. Sí. Faltaba, recién estaba empezando el proceso electoral. Entonces alguien le pregunta, no sé si fue una conferencia de prensa, alguien habla de una elección, ¿se acuerda que se hablaba de 3 tercios? Pero una elección... De eso se habló después. En ese momento se hablaba de que era una elección entre el oficialismo de Alberto Fernández, Cristina Fernández, Sergio Massa y la oposición de Cambiemos. Y ella dijo, no, esto va a ser una elección de tercio. Ella dijo. Y ahí lo subió al escenario a Milei, que Milei a partir de ahí empezó a hacer un par de Massa y después de Patricia Bullrich. Fue una elección realmente de 3. Así que primera parte es, una corte con lijo no hubiese resuelto lo que resolvió la corte esta semana. Decime una pregunta. Para que esto se llegara a esto, ¿los 3 jueces tenían que estar de acuerdo? ¿O podían ser 2 y 1? Con una corte de 3 hacía falta que los tres estuvieran de acuerdo. Si hubiera estado Lijo, o si hubiera con García Mansilla, 5, ¿qué cantidad se necesita? También 3, pero yo creo que hubiese habido un juego dentro de la corte, yo no sé si la corte, los 3 miembros que votaron como votaron, se hubiesen animado a votarlo si tenían a alguien adentro del tribunal que votaba otra cosa. No me parece que lo hubiesen hecho. Y además no sé si lo hubiesen hecho ahora, porque es ahora cuando están decidiéndose las candidaturas para el próximo proceso electoral. Sí. El impacto que tiene esta decisión, además de que se trata de un expresidente, de que se trata de una figura, creo, la figura más importante de la oposición. Y además, de la no oposición también en estos momentos dentro del arco político era lo más importante. Además de todo eso, con este fallo no puede ser candidata, que es el impacto, me parece, más importante que tiene. Cristina Kirchner, que fue candidata, creo que en todas las elecciones desde el 2003 para acá, esta vez no va a poder ser candidata. Ahora, escúchame, diputada por la tercera, ¿no? Sí. La próxima que le quedaba era ser candidato a concejal. Calafate. Ni sé si Calafate. Yo iba a decir en La Matanza, ¿no? Pero, o sea, lo que pasa es que con Cristina Kirchner nunca sabés con qué te puedes salir, o sea... Nadie imaginó que iba a poner a Alberto Fernández de candidato a presidente, y así no fue. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, hay un cuestionamiento a la decisión de la Corte. Yo te escuchaba a un jurista que decía, miren, para que lo podamos comparar, la Corte en una causa como esta es como el VAR. No analiza el contenido de la denuncia, las pruebas. Lo que dice es si en el proceso judicial se respetaron las garantías constitucionales. Ese es el análisis que hace la Corte. Y en una causa penal, nosotros estamos acostumbrados todos a decir hay 3 instancias en el fuero penal hay 4. La decisión primero de la instrucción, después está el tribunal oral que juzga, la Cámara de Casación y después se llega a la Corte.
intervienen los fiscales acusadores, fiscales de cámara, fiscal de casación, los jueces, los jueces del primer tribunal, del segundo, del tercero, de la Corte, la Procuración General del Tesoro. Es decir, que en un proceso judicial de esta envergadura, con los ojos de todo el país mirándolo, sí, ojos de afuera del mundo mirándolo, ningún juez va a hacer una barbaridad o una arbitrariedad. Entonces, para mí, más allá de que no conozco la causa toda en su conjunto, pero no puedo dudar, y nadie debiera dudar, de que las decisiones de los jueces son tomadas de acuerdo a lo que pueden comprobar fehacientemente en la causa. Entonces, hay pruebas, la Corte lo dijo, hay una profusa cantidad de pruebas en el proceso, no hay dudas de la culpabilidad y no hay dudas de que frente a la culpabilidad demostrada en el proceso le corresponde el cumplimiento de la sentencia final del proceso, que no la puso la Corte. La Corte lo que dice es, lo que se resolvió durante todo el proceso está bien. Claro, o sea, la Corte lo que hace es avalar a los jueces que la condenaron. Es decir, todo lo que se hizo hasta acá está bien hecho. Y si está bien hecho, le corresponde la pena que se resolvió durante el proceso. Yo escuchaba, yo ya ni sé a quién escucho, ¿viste? Porque claro, bueno, vos por ahí estas cosas las masticás mucho mejor que el resto de que los que somos los legos, ¿viste? Pero yo escuchaba uno que decía que 6 años era poco, pero que lo que se le venía era peor aún. O sea, hablaban como que nunca, que yo lo dije hace un rato en el editorial, que cuando se vengan, se vea el tema de la causa de los cuadernos, lo de Otesur, el pacto con Irán, eso... Hay muchas causas, algunas que creo que en esta no estaba acusada de asociación ilícita, pero creo que en otras se la pone al frente de una asociación ilícita que si se demuestra en la causa, pues la pena puede ser más grave. El hijo está metido en todo, no sé si en esta causa, pero ¿qué tiene? Es que los dos hijos tienen un patrimonio... Pero la chica pobre tenía 14 años, bueno, 15 años. Por eso, pero tienen un patrimonio que no puede justificar. Nadie que haya tenido las ocupaciones que tuvieron ellos dos puede explicar cómo... Bueno, la nena vendía Avon y tenía $4 millones. Claro, por eso. Entonces, me voy a vender Avon mañana mismo. Eso es lo que no resiste ningún análisis. Sí. Yo entiendo, la verdad que como militante político, entiendo a los seguidores de Cristina Fernández, entiendo la devoción por su liderazgo, por su candidatura, por el partido y el sector al que pertenece. Lo entiendo y lo respeto del militante genuino, a quien vos y yo conocemos, muchos conocemos militantes que son genuinos y que realmente están muy doloridos. Pero nadie puede explicar de dónde sacaron el patrimonio enorme que tienen. A mí, ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Que hay gente inteligente, pero ¿viste? Hay gente que se deja llevar por el pasionismo, o que es muy simple, o que tradicionalmente siempre ha estado cerca de ese espacio político, entonces... no lo analiza, no juzga. Porque realmente su vida fue mejor en ese momento. También hay gente que le debe... Bueno, escúchame, también para mí, la vida, que soy antical, la vida fue mejor en el momento de los que ahora, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pero encuentro gente formada, gente culta, que me habla de que es una causa que le armaron. Claro, bueno, eso yo no lo puedo entender, ¿viste? Porque digo, no, pará, flaco o flaca, depende de quién me lo diga. Puedo entender, viste, que Juan Pirulo me esté diciendo eso, pero no vos. Insisto, desde la denuncia, la intervención del Tribunal de Instrucción, el Tribunal Oral que la juzga, Casación que revisa todo lo que hicieron los demás, la Corte que revisa todo lo que hicieron por abajo, los fiscales, el Procurador del Tesoro. Es muy endeble sostener que es una causa armada. Es muy endeble a esta altura, digamos. Si hubiese sido al principio y resulta sobreseída, o al contrario, resulta culpabilizada por la primera instancia, pero después las que siguen revocan eso, uno podría decir, bueno, fue un juez que tenía algo personal contra ella, pero decir que todo el sistema judicial está en contra de ella, cuando además, esto lo decía hoy muy bien Margarita Stolbizer, Rosati, miembro de la Corte, fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Y se fue porque lo querían hacer firmar, no sé qué era lo que le querían hacer firmar, algo en lo que él vio, acá hay cosas raras, y se fue. Y Rosenkrantz
No, Rosenkrantz no, el otro. Lorenzetti también. Creo que también, sí, por eso. Y entonces, decir que esta corte la armó Macri, la oposición. Digamos, los enemigos del kirchnerismo para llegar a este resultado es obviar todo lo que había antes, porque muchos de los jueces de los tribunales inferiores que intervinieron también fueron designados durante el kirchnerismo. Que además el kirchnerismo se ocupó, como el menemismo en su momento, se ocuparon particularmente del Poder Judicial, porque sabían que ahí estaban, digamos, que uno termina el mandato, pero los problemas no están durante el gobierno. Sino cuando ya te fue. Exactamente. Escúchame, es que salvo Alfonsín, no hay ningún presidente que resista, bueno, y de la Rúa, pobre, pero... No, de la Rúa también tuvo causa, pues de la Rúa tuvo la causa del 2001. Claro, de los sobornos, supuestos sobornos en el Senado, y de la represión del 2001. Duhalde tuvo la muerte de Costec y Santillán, que también le costó, estuvo procesado y tuvo que ir a declarar a tribunales. Néstor Kirchner. Ni hablemos, lo salvó la muerte, si no estaría en cana con ella. Mauricio Macri también, la causa del correo, la causa por las espías ilegales a la familia. Y la soterración del Sarmiento, exactamente. Que no está él directamente, pero estaba el primo, que era el que le manejaba la empresa. O sea, entonces, no todos desfilaron por tribunales, menos, como bien decís, Alfonsín, y antes de Alfonsín, Arturo Humberto Ilia. El otro día un amigo muy querido mío, Fabián Migueli, puso en un grupo de difusión que hay de un programa de radio que evidentemente tiene la mayoría el programa de Adrián Terrizano, que la mayoría de los oyentes son muy militantes del kirchnerismo. Y Fabián puso justamente eso: a Raúl Alfonsín no tuvimos que acompañarlo jamás a tribunales. Bueno, había muchos kirchneristas que se ofendieron mucho ese día, pero escúchame, yo que sabes que no es santo de mi devoción, Alfonsín, bueno, santo de mi devoción no es nadie, pero no importa, que no es santo de mi devoción, tengo que reconocer que fue totalmente él, no solo él, Trócoli, Pugliese, todos los viejos radicales que estuvieron con él, se le empezó a pudrir en la canasta cuando se metieron el Coto Indocible y toda esa gente. Y nos olvidamos de las causas de Menem, de la voladura de R3, el tráfico de armas. Bueno, digamos, todos tuvieron... El otro día estábamos hablando por el tema ese, porque yo recién en el editorial hice un comentario de que tendremos que reflexionar que en estos 25 años que llevamos del siglo XXI, dos expresidentes han estado condenados. Sí. A Menem lo salvaron los fueros de senador. Y lo salvó el kirchnerismo poniéndolo como candidato en La Rioja. Tal cual, es que si no, que salió encima, me acuerdo, por la minoría, ni siquiera, bueno, y fue senador hasta el día que se murió, porque si no tenía que ir en cana. Bueno, no hubiera ido en cana, pues ya estaba pobre, lo hubieran dejado en la casa, pero totalmente. Y yo creo que hay que reflexionar un poquito por qué, desde que volvió la democracia ahora, ¿cuántos presidentes ha habido? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alberto Fernández también está acá. Alberto Fernández. Como 9 presidentes, porque a Duhalde, contémoslo, aunque dio un golpe de Estado para ser presidente, fue un presidente de facto, aunque a él le molestaba mucho. Menem, estaban peleados, ¿te acordás? Menem decía el senador en ejercicio de la presidencia, cuando se refería a Duhalde. Y el otro no podía decir nada porque Menem 2 veces seguidas fue presidente electo por el pueblo, ¿no? Bueno, volviendo a esto, todos tienen algo. Yo creo que por eso la sensación del día martes, cuando sale la decisión de la Corte, no tenía que ser ni de alegría, ni de felicidad, era de tristeza. Sí. ¿Qué país soporta, qué democracia soporta la corrupción en la cabeza misma del Estado? Sí. Uno, digamos, puede haber un director de algún organismo. O un ministro puede ser, pero no puede ser que sean el presidente, el vice, el ministro de acá, el ministro de allá. Entonces, y que eso es con un gobierno y con otro. Este presidente ahora que tenemos está investigado ni siquiera por la justicia acá, la justicia de Estados Unidos por la criptoestafa. Escuchame una cosa, Fernando. Este presidente que iba a barrer con la casta política no ha permitido que se forme y en eso lo ayudan los del PRO, se forme una comisión para investigar lo del CryptoGate y el ficha limpia lo hicieron caer. Sí. Y la Oficina Anticorrupción, que depende de él, clausuró la investigación porque dice que no había ninguna irregularidad. Ahora, nosotros, discúlpenme señor, pero nosotros somos unos boludos.
Somos un país de ovejas. Es muy complicado que además un país que se inserta, que quiere insertarse en el mundo, que pretende que vengan inversiones, que vengan fondos genuinos para generar producción y a través de la producción que haya trabajo y que a través del trabajo haya satisfacción en los sectores de menores ingresos sobre todo, no puede ser confiable para nadie. En una de sus idas a Estados Unidos, cuando recién había asumido Milei, dio una charla no sé dónde y parece que tuvo un éxito total, ¿no? Y había empresarios. Entonces, no, que lo felicitaban, entonces, bueno, vengan a Argentina a invertir, y le preguntaron, ¿en su país hay seguridad jurídica? No, todavía no hay. ¿En su país hay estabilidad económica? No, todavía no hay. Bueno, cuando las consiga, sobre todo la jurídica, vamos a invertir. Claro. Entonces, a ver, yo no sé, viven largando anuncios que no sé qué, y yo veo que cada vez la industria acá, lo veo acá en Luján. Sí. Hay empresas que están sin trabajar desde marzo, O más. sin producir. En nuestro pueblo hay una empresa que está con una situación crítica. Bueno, a eso me refiero, que tiene 350 empleados, 350 familias que dependen, que hay que seguir pagándole los sueldos, hay que seguir haciéndole los aportes. Y no hay un panorama general que esto se va, claro, que le permita mejorar. decir, bueno, paso los 2 o 3 meses de invierno y se revierte. Los textiles también están mal. Cierran fábricas, se van de fábricas, empresas de acá a Brasil. ¿Y cuándo habla el presidente de crecimiento y producción? De industria, de trabajo? No, son temas que no están en el discurso del gobierno. Bueno, pero también, Fernando, yo soy una convencida de que este tipo, que aparte de que es un invento de Cristina Kirchner, y que es exactamente igual a ella en sus formas y en su fondo también, nada más que él está parado en una vereda y ella en otra, pero son exactamente iguales. Creo que son perversos los dos, ¿no? Es una persona que como vos decís, no le interesa lo que es la producción, pero aparte tiene una insensibilidad. Esto que está pasando con los hospitales públicos, lo que está pasando con la discapacidad, con lo de... Inhumano, es inhumano. Lo que está pasando con los jubilados. Y encima lo ves al idiota de Adorni diciendo, ¿por qué este mes los jubilados van a cobrar más el bono de 70.000 pesos que lo había puesto Massa? ¿Te acordás? Exactamente. O sea, los 70.000 pesos de Massa, claro, los 70.000 pesos de Massa, que en ese momento abultaba, creo que ahora tendría que ser de 150.000, más o menos. Pues, probablemente. Bueno, ahora 70, está bien, los manoteamos que da gusto, ¿viste? Porque no vas a renunciar al bono, cobras la mínima. Pero se nos cagan de risa y nosotros lo toleramos. Es una cosa, a mí me preocupa, y me preocupa que Milei, como los K, hacen lavado de cabeza a los jóvenes y consiguen yo no sé si es ese fanatismo. Y yendo a lo concreto, a lo político ahora, me preocupa enormemente que esas sean las dos opciones y que quienes que no compartimos ni una cosa ni la otra, no tengamos la capacidad de reaccionar. Exactamente, y de proponer una tercera vía, un camino del medio, un camino del centro moderado, de la tradición nuestra. Los argentinos excepcionalmente hemos estado en un extremo, siempre hemos estado caminando por el medio y compartiendo espacios en los que no estamos de acuerdo en todo, pero poniéndonos de acuerdo en qué hace falta en un momento. Que no tengamos esa capacidad me preocupa porque lo que, digamos, a estos dos extremos les está pasando que están convenciéndose de que les conviene eso. Entonces van a seguir confrontando cada vez más, vamos a ver cada vez más conflictividad, vamos a ver más choque, más fanatismo y menos espacio para pensar cómo salir racionalmente. Pero por otro lado a mí me llama la atención, porque por ahí los escucho hablar de cualquiera de los dos lados, ¿no? Ese discurso del odio que tienen, y es cierto que eso lo impusieron los Kirchner acá, porque si hay algo que el turco Menem tuvo, cerró esa grieta. En la época de Menem ya no había gorilas, ya no había peronchos, éramos todos iguales. Es más, yo me acuerdo que lo jorobaba a Miguel Prince y le decía, gracias al turco ustedes se ayornaron, ahora se parecen a nosotros, lo jorobaba con eso, ¿no? Pero no les molestaba, era un chacoteo, porque no había... Después vinieron los CAC, sobre todo Cristina, ¿viste? Porque el tuerto era más
tenía más cintura y no era tan resentido como ella. Ahora el que tenemos es exactamente igual. Sí, sí, sí. Entonces es como que hay que profundizar esa grieta. Y yo cuando ganó Macri me acuerdo que dije, bueno, este hombre no será una gran cosa, pero cerrará esa grieta y volveremos a estar en un país nivelado, ¿viste? Vos pensás una cosa, yo pienso otra, pero no vamos a ser enemigos por no pensar igual, ¿viste? No, hay filósofos que se lo han planteado a los liderazgos, que les conviene el conflicto. Les conviene generar conflicto, aun cuando no lo haya, porque creen que las sociedades, una elección ya no se gana con el 50%, se necesita un 30 y pico, 40%, y convertir a un 35, 40% en fanáticos solo se logra si del otro lado se muestra como que hay un enemigo aborrecible, odiable, contra el cual hay que dirigir todos los dardos. Escuchame, yo cuando te digo que estés igual a Cristina, ¿te acordás que Cristina todos los días amanecía, se tenía que pelear con alguien? Sí, claro. Milei hace lo mismo. Tal cual. Es cuando no es el periodismo. La única diferencia es que Cristina se paraba ni siquiera en los balcones de la Rosada. No, en el patio de las Palmeras. Claro, en el patio interno de la Casa Rosada, y él escribe un tuit y con eso... Se pasa el día tuiteando. Y con eso genera la agenda para el día. Es increíble. Bueno, es lo que tenemos. Yo no veo muchas posibilidades de que esto mejore. Y me da mucho, pero la otra vez uno de mis sobrinos me decía, pero bueno, ¿por qué te preocupas tanto? Esto puede cambiar. Le digo, es que yo no lo voy a ver. Tengo 74 años. ¿Cuántos años quieren que viva para que vea el cambio? Tengo que vivir 100 años, los viviré, pero no me puedo pasar los 26 años de vida que me faltan para llegar a los 100 de esta manera, con un país que no avanza, con un país en que el deterioro moral es cada vez más grande, donde la educación pública, la salud pública están hechas trizas. No es culpa de este gobierno. Esto viene, la decadencia cultural, la decadencia de educación, la decadencia de la salud, viene ya desde hace décadas. Pero bueno, no aparece nadie que empiece a trabajar para mejorarla. Yo no sé, bueno, en fin, estoy muy pesimista últimamente. Es que son días, por eso digo, no son días de festejo, son días de tristeza en general, digamos, más allá de quién, digamos. Yo estoy de acuerdo con que esté presa, pero no estoy de acuerdo con que un presidente haya tenido que hacer las cosas que hizo para llegar a estar preso. No, es terrible. Si esto pasara en cualquier otro país, en Uruguay, en Chile. Ni siquiera, yo te iba a decir, en Japón se dan un tiro. Sí, bueno, no, pero de cierto, en Uruguay. A ver, vos fíjate, Uruguay tiene un Julio... no es Julio es Lagos, el de Chile. Sanguinetti es... Sí, Julio María. ¿Julio también? Sí, Julio María. Julio María Sanguinetti. Lo tiene a Sanguinetti. Chile lo tiene a Lagos, que son personas que realmente es un placer cuando los escuchas hablar. Vos vas a Uruguay, está bien, Uruguay es un país chiquito, es más manejable, todo lo que quieras, pero por ejemplo Chile no tiene los recursos que tenemos nosotros y siguen siempre avanti, salen, yo no Paraguay, Bolivia, son países más normales que la Argentina. Sí, es terrible. Bueno, el problema somos nosotros, sí, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Así que no son ni los gobernantes ni el país, somos nosotros. Fernando, bueno, la señora Cristina Fernández de Kirchner en prisión domiciliaria, si no se porta bien, le dijeron que la manda a Ezeiza. Y yo espero que ese circo que hacen termine por la gente que vive en ese barrio, ¿no? Sí. Eso es lo que pasa a nivel nacional. ¿Vos creés que ahora, con esto de Cristina presa, esto lo ayuda a Kicillof para erigirse como líder del peronismo? No lo creo. Pues ya acá trato de salir de mi figura de dirigente o militante político para pensarlo en términos de análisis político. Me parece que no lo va a lograr porque lo veo al kirchnerismo muy empecinado en sostener a Cristina como líder, no solo como líder del balcón, de la imagen, del discurso, sino como líder con papel y lapicera armando listas. Dicen que ya está armando las listas en la provincia de Buenos Aires, ella, sin consultar al gobernador. Entonces lo veo complicado. A los partidos nos cuesta mucho desprendernos de los liderazgos. Sí. A los líderes les cuesta correrse. No se corren nunca. Por eso les cuesta mucho correrse, y a los que estamos debajo nos cuesta mucho correrlos. A veces por una especie de respeto reverencial, que decimos, ¿para qué lo voy a correr si este hombre hace tanto, todo lo que hizo por el partido? Y otras veces porque no nos dan espacio.
Bueno, me parece que el kirchnerismo le está pasando eso que nos ha pasado a todos los partidos. A todos nos hemos tenido, hay una figura en la psicología que es la de matar al padre. Bueno, todos hemos tenido que matar al que ocupa la figura simbólica del padre del partido. Bueno, eso les toca hacer ahora con la madre del partido. Resignarse a que es un liderazgo que ha pasado y que necesita un recambio. No veo que vaya a pasar eso. Pero es que tampoco en lo parece inmediato. una persona que vos digas, este puede ser el Podría ser, recambio. el gobernador podría ser, es por segunda vez el gobernador del distrito más importante de la República. No solo en cantidad de población, sino de recursos, de geografía. Digamos, ¿quién podría sino él? Sería la lógica, Sí, pero no lo van a dejar. no lo van a dejar y ha vuelto a emerger Masita. Claro, y el hijo Máximo, y ya te digo, y ella armando las listas con papel y lápiz. Lo veo complicado, más allá de que en términos electorales le pueda ir. Sí, bien o Bien, mal, ese claro. es otro tema. La gente puede Pero decir. en términos de lo que puede esperar el país de eso, me parece bastante pobre. Fernando, y acá a nivel local, ¿cómo lo ves? En Luján veo, Lo mismo, sí, demasiado. lo veo complicado, veo que también La oposición está complicada. la oposición no ha podido generar, no se ha podido construir como alternativa. No a nadie de los que estamos en la oposición. Primero que no tenemos posibilidades de estar todos juntos, porque somos todos muy diversos, muy distintos, y nos han pasado cosas, digamos. En nuestra historia de convivencia, todos creo que tenemos cosas para reprocharnos. Entonces no podemos armar algo todos juntos, una alternativa. Y separados no tenemos individualmente la capacidad de hacerlo. Yo no escucho discurso político en Luján. No escucho, digamos, la gestión del intendente Boto no es mala simplemente por el videíto, la fotito. Es mala en términos que hay que desmenuzar muy claramente. Porque, a ver, en la imagen pública está instalado la buena gestión, la obra pública, Los logros. Pero para encontrarle cosas a la gestión hay que elaborar mucho, pues las cosas no son evidentes. Hay que hurgar expedientes, hay que revisar contrataciones, licitaciones, pagos, hay que trabajar mucho, hay que meterse hay que ver, por ejemplo, digamos, de qué manera se han gestionado en estos últimos 3, 4 años tantas excepciones al COVID. ¿A quién beneficia eso? ¿Quién obtiene rentabilidad económica con eso? ¿Y cerca de quiénes están esos empresarios que obtienen beneficios económicos? ¿Y quiénes son los que les aprueban esas excepciones? Bueno, en ese barro están enchastrados muchos. Si alguien pretendiera efectivamente ser opositor a la gestión, debería hurgar ahí, buscar en esos expedientes, buscar para mostrar a la luz, pero además para que a partir de eso tratar de construir una alternativa. No veo que pase hoy. Por ahí en esto, encima tenemos un proceso electoral desdoblado, la elección se va a pensar mucho en términos de Cristina o Milei, y en el medio tenemos una elección provincial, donde vamos a elegir concejales y legisladores provinciales. No veo que en el término, vos pensás que en menos de un mes, el 9 de julio se están cerrando las frentes provinciales, y el 19 de julio, justo dentro de un mes, se van a cerrar las listas locales. No veo que esté esa discusión. Estarán discutiendo por ahí quiénes se juntan y en qué orden, Bueno, pero no para qué. Escúchame, es que estamos todavía con este tema de, yo lo comentaba hoy en la editorial, los libertarios que se juntan con el PRO, pero Milei y Macri se pelean, entonces retroceden, que se juntan, que retroceden. Y por otro lado, si no van juntos, la provincia va a quedar en manos de Kicillof. Sí, los libertarios están muy agrandados, los libertarios están como estaba el PRO en el 17, ¿te acordás? Y como hemos estado todos los radicales por ahí en los 80 y el menemismo, todos creemos que el poder es absoluto y es para permanente, siempre. Claro. tal cual. Bueno, y después vienen las cachetadas y nos damos cuenta de que hay que hablar, que hay que conversar, que hay que ponerse de acuerdo, que hay que dejar de lado diferencias, y si no, ir de frente, pero con las convicciones y las propuestas que uno tiene, pero sin despreciar a los demás. Yo creo que va a pasar eso en algún momento, porque, insisto, nada es para siempre, ni nada es absoluto. Bien. Ya tenemos que ir cerrando, Fernando. ¿Cómo está el radicalismo local? Y está también... Como el resto. Está inmerso en estas complicaciones. El radicalismo va a hacer esta semana una reunión en la que se va a discutir
creo que el viernes o el sábado. ¿Un plenario? El viernes, un plenario, porque va a haber el comité provincia, que además no es definitivo, porque las elecciones están impugnadas, si son comité provincia de... Todavía estaba. No, hay un comité... Fernández no pudo asumir. Sí, es un comité provincia de contingencia, que tiene 10 integrantes y lo preside Miguel Fernández, y una convención provincial de contingencia que tiene 10 integrantes y la preside Pablo Dominicini, que fue el adversario de Miguel Fernández. Entonces, bueno, hay como un equilibrio provincial. Esos dos organismos han convocado a todos los distritos a discutir cuál es la estrategia para las elecciones en cuanto a las alianzas provinciales. El partido nuestro no tiene personería local, municipal, es un partido provincial. El sábado 21 se hace por Zoom la discusión de la primera sección electoral, que es donde está Luján. Y para ver qué dicen los representantes de Luján en ese Zoom del 21, hay un plenario el viernes 20. Pero un plenario que no es una asamblea de afiliados, se aclara en la convocatoria que los afiliados pueden intervenir y hablar después de que termine el plenario. O sea, cuando ya se cerró el acta, no tiene sentido. Exactamente. Esa es la estrategia que ha elegido la conducción actual del partido. Pretenden además que los que no estemos de acuerdo con lo que se decide ahí, no hablemos, no digamos nada. Expresamente se dijo que no venga después del Ateneo a tener por el Ateneo Raúl Alfonsín, que es el que pertenezco, venga a decir algo contrario a lo... Bueno, la verdad que pobre, están pensando en chiquito, están pensando en, no sé, supongo en mendigar alguna candidatura en algún frente opositor que se haga, pero no están pensando en el rol que hasta hace 2 o 3 años tenía el partido, que era protagonista en la discusión política de Luján. Por lo menos tenían concejales. Teníamos concejales, teníamos un candidato a intendente, teníamos espacio porque generábamos ideas, generábamos opinión. Bueno, en plena pandemia el radicalismo fue protagonista en el Consejo Deliberante. Bueno, todo eso se ha perdido absolutamente, y pensando en chiquito, se va a hacer un plenario chiquito para tener una vocecita chiquita en un Zoom chiquito de la provincia de Buenos Aires. Así estamos. Es triste, sí. Es muy triste. Yo a mí me gustaría que el radicalismo... Imagínate a mí. Sí, imagínate. No, me gustaría que el radicalismo volviera a ser lo que fue, un partido que podía ser opositor, puede ser, que por ahí no lo votás, pero respetás. Y eso es muy importante. Y como me pasa a mí, le pasa a mucha gente. Sí. Fernando, bueno, vamos cerrando entonces. Un gusto estar con vos siempre. Ay, pero... Me haces hablar de más, pero... Te dejo hablar, qué sé yo. me critican que dejo hablar poco a los invitados. No, conmigo se ha visto que no es así. No, bueno, porque normalmente te escucho con atención. No a todos los invitados interrumpo. Fernando, te comprometo para alguna otra vez que lo haga de noche, que no grabe al mediodía, que lo haga en vivo y en directo. Y bueno, me interesa mucho analizar un poquito todo esto. A mí me da la sensación que sí, lo que es oposición no van juntos o no trabajan de alguna manera juntos. Los oficialismos, ya sean provincial, nacional o local, pueden llegar a sacar más representantes de los que merecen. Y eso, cuando tenés un exceso, nosotros ya hemos vivido aquí en Luján un intendente que tuvo más, que tenía quórum propio. ¿Y sabés cuál es el tema? Cuando tenés quórum propio, haces lo que querés, ¿viste? Y eso